Muy bien. Bueno, yo creo que el antecedente para entender de lo que vamos a hablar, que es el legado musical de Zacaca, ¿verdad? Que es una parroquia rural del norte de Potosí, que es un lugar de gran producción agrícola, y ya lo era en el periodo colonial. Entonces, tenemos que imaginar que de esa zona tenían salida todos los productos agrícolas en la Villa Imperial de Potosí, y entonces era un núcleo urbano pequeño, pero de bastantes recursos. Pienso yo que tenemos que considerarlo así. Tenemos que pensar que Zacaca, Caripullo, San Pedro de Buenavista y otros lugares que están ahí alrededor, Chayanta, son lugares de bastantes buenos ingresos, ¿no? Y entonces, claro, ahí podemos entender que Zacaca tuviera una capilla musical en el siglo XVIII, ¿verdad? Contaba con su propia capilla musical. No era muy grande, no era la Catedral de La Plata, Sucre, por si acaso, pero tenía capilla musical, tenía maestro organista, tenía maestro de capilla, y entonces no nos resulta extraño que el material que se haya conservado sea de muy buena calidad. Digamos, otro aspecto del contexto es que los padres claretianos, los de Corazón de María, que tenían una parroquia aquí en Miraflores, se hicieron cargo de Zacaca en enero del año 1971. Entonces, encontraron la iglesia en un estado calamitoso, ¿no? Y claro, estaba, por ejemplo, en el costado de la iglesia, que después del costado de la iglesia, digamos, está el muro, viene un suelo que ahora es de piedra, y después un muro que separa de seguramente otro predio. Entonces ese encajonamiento estaba con toneladas de tierra, ¿no? Entonces tuvieron que sacar la tierra, encontraron el artesonado del techo precioso por el piso, o sea, se había caído, estaba todo en piezas, ¿no? Piezas sueltas de madera. Bueno, las obras de arte estaban ahí, pero sin mucho cuidado, etcétera. Entonces se hacen cargo de la parroquia y empiezan a recuperar la forma de la iglesia, las obras de arte, ponen el artesonado nuevamente en el techo y queda espectacular. Refaccionan vuelven a hacer prácticamente la fachada, porque estaba hecha de ladrillos que estaban muy gastados, entonces, y a veces derruidas algunas partes, entonces los reemplazan. Una labor muy de años, ¿no? Y de mucha paciencia. Y entonces estos también, entre ellos, no sé en qué momento entró a Zacaca el padre Luis Elizalde. El padre Luis Elizalde ya era conocido en Europa porque era compositor y era un gran intérprete, daba conciertos, una maravilla, y un gran docente de la música. Y entonces, claro, resulta que él en un momento se siente llamado a ser más misionero y menos concertista, y menos compositor. Y entonces se viene a Bolivia y se va a Zacaca. Y claro, están ahí restaurando de alguna forma la iglesia, etcétera, y las otras iglesias, ¿no? Caripullo, San Pedro de Buenavista, etcétera. Y encuentra los papeles de música, al punto de que llegó a publicar 2 artículos, me parece que son bastante breves, no los he podido ver, en torno a la música recuperada, digamos, conservada en Zacaca. Resulta que en el día 25 de agosto de 1996, hacía 26 años que estaban los claretianos en Zacaca,
aparece en los periódicos una noticia bastante triste porque es un robo el día de la fiesta del pueblo, que es la fiesta de San Luis, rey de Francia. Hubo un robo de la iglesia, se ve que en plena fiesta, etcétera, aprovecharon unos ladrones y se llevaron la platería de las gradas del altar, si no me equivoco era eso. Y entonces yo trabajaba con Carlos Sebane en lo que era el Viceministerio de Cultura, y Lupe Meneses y otros de catalogación, que era un laboratorio de catalogación realmente extraordinario, no sé ahora qué será de él, pero en su momento era realmente algo extraordinario, hacían un trabajo magnífico y de gran calidad técnica, ¿verdad? También contaron con la cooperación francesa. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a Zacaca, ¿no? A ver qué pasó, a ver qué desapareció, qué es lo que se conserva. Entonces, con Carlos dijimos, vamos con ustedes, porque así vamos a ver cuál es el material musical que podemos encontrar. Bueno, fuimos en una movilidad, son bastantes horas, hasta Zacaca, la verdad que es un trecho bastante prolongado, creo que fue todo un día prácticamente que invertimos en llegar hasta Zacaca. Y entonces, ahí hubo un problema, digamos, porque mientras el párroco, el padre Esteban Morrás, nos decía, no, ese material está en La Paz, lo tiene el padre Luis Elizalde. El padre Luis Elizalde había dicho, está en Zacaca. Entonces, o así habíamos entendido. Y entonces, bueno, total que al final nos quedó una confusión muy grande, no logramos ver ni un solo papel, y nos volvimos con la sensación de haber conocido un lugar maravilloso, de haber estado observando obras de arte sensacionales y muy contentos de lo que habíamos logrado, pero en nuestro terreno, que era el de la unidad de musicología del Viceministerio de Cultura, no habíamos logrado nada, ¿no? Bueno, habíamos logrado por lo menos descartar que estuviera el material en Zacaca. Y además pensábamos realmente que tal vez los padrecitos, los claretianos, no tenían muchas ganas de compartir o de mostrar materiales. Como habíamos visto eso en otros ámbitos, entonces dijimos, bueno, mejor nos quedamos tranquilos. Yo no sé si fue eso, pienso que no, en el fondo, por la historia que viene después, pero estábamos condicionados psicológicamente. Y entonces dijimos, bueno, tenemos muchísimo que hacer, estamos trabajando en el archivo de San Calixto, de la Curia Jesuítica de La Paz, que también tiene materiales musicales, y otros documentos que son muy importantes del contexto post-jesuítico de Mojos y de Chiquitos. Y entonces, bueno, estábamos trabajando ahí, ya nos olvidamos del tema Zacaca, dijimos, bueno, esto ya... Cuando venga algo, si hay alguna señal de humo, entonces la aprovecharemos, pero mientras tanto nos quedamos tranquilos. En el año 97, o sea, al año siguiente, publicamos la revista, la dirigimos Carlos Sebane y yo, Data 7, el número 7 de la revista Data, que es ¿no? Y entonces acá con Carlos publicamos 2 artículos, uno precisamente sobre el archivo de San Calixto, ¿no? Como les decía, que estábamos trabajando, el archivo de San Calixto, informaciones de la vida cultural de Mojos, siglos XVIII-XIX. Y a continuación pusimos algunos hallazgos de música en zonas andinas rurales. ¿Qué es lo que pasa? Que habíamos también viajado a Punata, donde encontramos materiales de música, y entonces ahí hicimos, no puedo decir que una catalogación, ni mucho menos, pero sí por lo menos una revisión de qué hay, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá? Y entonces lo publicamos junto con las noticias acerca del cultivo de la música en Zacaca, que lo pudimos averiguar gracias a una obra maravillosa que
que se llama Apuntes para una historia de la iglesia en Zacaca, 1560-1985, del padre José Antonio Bustamante, claretiano, firmado en Caripullo, fechado en Caripullo. Pienso yo que es un policopiado, porque está escrito a máquina, o sea, los caracteres son de escritura a máquina de escribir. No había computadoras, ¿verdad? En los años 80 era muy raro encontrar una computadora, y este hombre, el padre Bustamante, hizo una obra realmente magnífica, porque estuvo consultando toda la bibliografía a mano y además muchísima documentación primaria de Zacaca y de los anexos de Zacaca, es decir, de las viceparroquias o de las capillas de los pueblos vecinos de Zacaca. Y entonces, con todas las consultas que hace, realmente ofrece un panorama de lo que pasa desde el punto de vista eclesiástico en Zacaca. Y, entre otras cosas, lo que hace es también incluye los datos sobre el cultivo de la música. Hay, por ejemplo, algún inventario de instrumentos, hay un inventario de piezas musicales, podemos hacerle el seguimiento de qué es lo que pasa con la capilla musical y con la actividad musical en Zacaca en los siglos XVIII, al menos que yo recuerde, XVIII y XIX, ¿no? Bueno, y como sabíamos de la existencia de esos materiales, también lo consignamos en nuestro artículo. Pero no dejaba de ser una especie de incógnita, ¿verdad? No sabíamos qué podía tener esa colección. Entonces, resulta que pasan los años. Esto fue en el 97, ¿verdad? La revista Data. En el 2011, o sea, 14 años después, me enteré, yo estaba trabajando como profesor e investigador en la Universidad de Navarra, en el grupo de investigación Siglo de Oro, como filólogo, porque yo no soy musicólogo, sino filólogo, siempre tengo que aclararlo. Me enteré de que el padre Luis Elizalde se había retirado a una casa de reposo de los claretianos en San Sebastián, que queda muy cerca de Pamplona. Entonces dije, ¿lo voy a ver? ¿No lo voy a ver? ¿Qué hago? En fin, bueno, lo llamo por teléfono. Entonces lo llamé por teléfono, hablé con él, y me atendió con mucha amabilidad, y me dijo, mira, ¿tú estás en Pamplona? Le digo, sí, porque el padre Esteban Morrás, que era el que nos había atendido cuando fuimos a Zacaca en el año 96, el padre Esteban se está haciendo atender, se va a hacer una intervención en la clínica universitaria de la Universidad de Navarra. Entonces lo vas a tener ahí al lado. Entonces me dio las fechas y ahí me di cuenta de que no iba yo a poder verlo porque iba a estar de viaje, iba a venir a Bolivia precisamente. Y entonces, ¿qué hago? En fin, bueno, le pedí a Adrián Sáez, que es uno que había sido alumno mío en la carrera de filología de la Universidad de Navarra. Nos hicimos muy amigos, entonces le dije, mira, yo voy a estar de viaje, pero en tales fechas va a estar el padre Esteban, si puedes ir y regalarle este libro, porque le di uno de los libros que publiqué en el año 2005, y le dije, mira, regalale el libro, hablale de todo esto, decirle, mandale mis saludos y pregúntale si todavía se acuerda de los materiales de música. Entonces, al poco tiempo, efectivamente, en agosto, me dice Adrián, me dice, puedes ir a verlo, está en Cochabamba, te doy el teléfono, etcétera. Perfecto. Lo llamo. Me acuerdo que le dije, ¿hablo con el padre Esteban Borrás? Me dice, no. Y le digo, ¿Morrás? Sí. Yo estaba ya nervioso, ¿no? Porque es un material que yo decía, pucha, hace 15 años que venimos buscando este material, ¿no? No quería que me saliera una gafe, ¿no? Y entonces, bueno, el padre Esteban me dijo, vente en tal fecha, a Cochabamba. Entonces, el lunes
15 de agosto es cuando hablé del 2011 con el padre Esteban. Me dijo que tenía las carpetas con los manuscritos, que los había hecho llevar desde Zacaca a Cochabamba. Entonces viajo a Cochabamba el miércoles en la noche y en las mañanas de los días jueves y viernes 18 y 19 de agosto del 2011 le saco fotos a toda la colección. Claro, una gran emoción. Por otro lado, yo estaba ahí en el lugar donde me puse a hacer las fotografías, porque era con una maquinita que me servía mucho para sacar fotos a documentos, pero no podía concentrarme en el trabajo porque había una persona que me daba charla, que seguramente me estaba vigilando un poco para que yo no me embolsillara un papel, digamos. Jamás se me hubiera ocurrido, de todas formas, pero es bueno que controlen, ¿no? Buena es la confianza, pero mejor es el control, dicen los alemanes. Y entonces me dice, me da charla y charla. Entonces acá tengo una libretita en la que yo me había propuesto anotar la forma en que iba a ingresar, en que iba a hacer las fotografías, ¿no? Y entonces hice algunas anotaciones y una de ellas dice, voy a sacar foto primero de tal tipo de obras, ¿no? Entonces, la siguiente anotación, se ve que 2 horas después, dije, o 1 hora después, pongo, bueno, saqué cualquier cosa, porque no había forma de concentrarse, había que responder, y qué sé yo, y amabilidad, y no sé qué, etc. Entonces, bueno, quedaron en un orden muy aleatorio, y dije, bueno, después será cuestión de tratar de ordenarlo. Igual la directora del Archivo Nacional de Bolivia había intentado ya hacer, y el material lo habían mandado a la ABNB, y había empezado a tratar de empezar a trabajar con ese material, pero no me acuerdo por qué motivo lo devolvieron a Zacaca, porque me parece que es porque Marcela dejó de ser directora del Archivo Nacional de Bolivia. Bueno, entonces, dije, acá tengo el material, ¿qué hacemos? El 20 de agosto, o sea, al día siguiente de las últimas fotos, le escribo a mi amigo Ismael Fernández de la Cuesta, del Real Conservatorio de Madrid, y a Diana Fernández Calvo, que es la que dirigía el Instituto de Investigaciones Musicológicas Carlos Vega de la Universidad Católica de Buenos Aires. Y le dije, mira, aquí les dije, ¿no? Aquí tengo este material, me parece algo increíble haberlo conseguido después de 15 años, y finalmente tenemos un material conocible de una parroquia rural de Bolivia, ¿no? No hay lo que yo esperaba del siglo XVII o XVIII, sí hay del siglo XIX, hay alguna cosita, creo, del siglo XVIII, y hay sobre todo del siglo XIX y XX, ¿no? Principios del XX. Pero realmente qué importante poder saber cuál era la vida musical de un pueblo rural, de más o menos buena posición, buenos ingresos, digamos, por la producción agrícola, en el siglo XIX y en el siglo XX. Hay alguna pieza de Pedro Jiménez Abril Tirado, hay otra, creo recordar, de Mesa, de un tal José Mesa, maestro de capilla de Zacaca, si no me equivoco, del siglo XVIII, ahora mismo no lo tengo en la memoria. Y entonces yo les escribí a Ismael Fernández de la Cuesta y a Diana Fernández Calvo diciendo, me encantaría que un doctorando pudiera ocuparse de este material, porque en Bolivia no había doctorados en musicología, y tampoco yo conocía gente joven con real interés por la música del pasado, y que tuviera intención de hacer un doctorado. A mí me parece que el doctorado es lo que permite
como es un trabajo extraordinariamente meticuloso y que tiene toda la amplitud que pueda ser necesaria, es digamos, es la forma de lograr que un material como este pueda ser estudiado de manera sistemática y exhaustiva, ¿no? Y entonces, por eso yo estaba buscando un doctorando. Diana me habló, me dijo, mirá, puede ser que Janet Alvarado pudiera interesarse. Janet Alvarado es una musicóloga de Quito que estaba trabajando en ese momento en el Instituto de Investigaciones Musicológicas Carlos Vega de la Católica de Buenos Aires. Y entonces, bueno, me parecía una buena cosa. Ella nos escribió a los dos un email con doble destinatario y después no volví a saber de Janet Alvarado, ¿no? Sin embargo, yo le mandé la copia de las fotos a Diana Fernández Calvo. El problema, ocurrió que también el 22 de agosto me había dicho Diana que había otro chico, Juan Manuel, pero no me dio su apellido, que podía llegar a hacer su tesis doctoral sobre la música de Sakaka. Bueno, después tuvimos un poquito de digamos, menor cantidad de cruces de emails. Estuve repasando un poquito mi historial de emails de Gmail, y vi que no era muy frecuente. Yo le preguntaba a veces, bueno, ¿hiciste tu artículo sobre la pieza de Pedro Jiménez Abril? Y no me contestaba, ¿no? Y claro, y ella falleció el 29 de octubre de 2015. Y entonces, bueno, ahí quedó lo de Sakaka un poco en el limbo, ¿verdad? Bueno, pero pasaron los años y tuve la suerte de conocerlo a Eduardo Quintela, quien mostró interés por esta música de Sakaka, y entonces también le mandé todo el material. Y entonces a partir de ahí empieza la verdadera historia de la recuperación musical de la música de Sakaka, porque hasta ahora era una recuperación documental, en reproducciones de fotografía, que era lo único que tuve a la mano en un momento de emergencia, por decirlo así, ¿no? Que había poco tiempo, era difícil concentrarse en lo que uno estaba haciendo por la charla que te estaban dando, y entonces, bueno, lo bueno de todo esto es que estoy seguro que las personas responsables de la parroquia de Sakaka, ¿verdad?, en este momento, van a estar perfectamente abiertas, ahora que ya se puede conocer el material, a que se pueda hacer una catalogación ya con el material físico. Con el material fotográfico se puede llegar bastante cerca de eso, ¿no? Pero es muy necesario tener los materiales físicos en las manos. Bueno, pues eso es la famosa historia de la música en este pueblo del norte de Potosí. Me acuerdo que me llamó mucho la atención ver, por ejemplo, unas marchas, ¿no? Hay una marcha que se titula La Sacaqueña, ¿no? Bien, entonces ya se ve que tenían un intento de una búsqueda de tener algo propio, ¿verdad?, de generar algo propio, y de interpretarlo, y tenían varias marchas muy interesantes. Pues eso es la historia, querido Eduardo. Wow, realmente no me...